Si tú estás firme, anima a los que están débiles, ¿no? La palabra nos exhorta a eso. Entonces, es importante porque nosotros tenemos que estar fortalecidos en el espíritu. Ángel siempre nos ha compartido de estar lleno de la palabra de Dios, estar adorando y alabando al Señor, ¿no? Llenándonos de su espíritu, y solamente así podemos nosotros primero que nuestra fe crezca, y segundo que estemos fortalecidos para enfrentar todas las cosas que enfrentamos, ¿no? Porque vamos a enfrentar, hay tantas cosas que todos nosotros enfrentamos, pero si nuestros ojos se enfocan en los problemas que pasamos y enfrentamos, y encima confiamos en nuestra capacidad humana, de fuerza, ¿no? De inteligencia y sabiduría, en vano es. Porque la palabra de Dios dice: si Dios no edificare la casa, en vano te esfuerzas. Si Dios no guarda la ciudad, en vano te amaneces vigilándola, guardándola. Entonces, si no está esa relación con Dios fuerte, si no estamos creciendo, si no estamos llenándonos de su espíritu, somos presa fácil del desánimo, somos presa fácil de los embates del enemigo y de las trampas del enemigo. Porque Satanás no está de brazos cruzados. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a encontrar al que está débil, ¿no es cierto? Porque Satanás, ¿qué hace? O el león, ¿qué hace? ¿No? Está buscando al último de la manada, que se rezagó, al que está ahí, ya se está solito, que está yendo solo, porque cuando está en grupo es bien difícil, ¿no? Pero cuando está solito, él viene el lobo y ¡bum!, lo agarra. Los agarra a los que están sueltos, los agarra a los que están débiles, porque los que están débiles se van quedando, y Satanás está dando vueltas y vueltas y vueltas buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar firmes en el Señor, y en estos últimos tiempos mucho más, ¿no? Porque va a arreciar cuando se acerca el fin de los tiempos. Él va a arreciar con todo lo que tiene, con todas sus baterías, con todo su armamento. Va a arreciar y va a atacar a la iglesia, porque la iglesia es su blanco. Los que están en el mundo están en tinieblas. Para él, ellos están ahí andando en su reino, pero el problema son los que están en la luz, y a ellos va a tratar de sacarlos, engañarlos, mentirles. Y tenemos que estar nosotros, como dice Padre Jesús, ¿no? Orad, ¿no? Vigilad y orad, dice, ¿no? Vigilad y orar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo quería compartir una palabra hoy sobre la familia, sobre sanidad, un poco dando sobre el mismo clavo, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero creo, mediante el tiempo de alabanza, mediante el tiempo de reflexión, creo que Dios me llevó a ver qué cosa hizo Él para que nosotros vivamos en victoria. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Y cuál es la forma de vivir en una vida victoriosa en Cristo Jesús? No sé cuántos lo necesitan, yo lo necesito. Yo necesito saber qué hacer, qué me dice la Escritura para poder vivir en victoria. Amén. Y esto no es para ti solamente, es para todos, para tu familia, tus hijos, el cónyuge, compartir, ¿no? Los esposos tienen que compartir, edificar a la esposa. ¿Sabías? Tenemos que edificar a la esposa, ¿no? No somos los responsables de edificarla, ¿no? De conversar. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre un hermano y otro hermano? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se difiere? ¿Por qué un hermano vive de una manera y otro hermano vive de otra? ¿Qué puede pasar en ellos? ¿Qué les falta?
Escuchan la misma palabra, pero algunos como si no la escucharan. Entonces, hay un factor ahí que es necesario, ¿no es cierto? La fe es una, recibí, claro, y también algo que falta y que Pablo ora en Efesios, revelación. Un hermano vive de una manera porque tuvo revelación y realmente va en esa dirección, cree, como dice Ángel, cree la palabra de Dios porque tuvo revelación de Dios, tuvo revelación de Jesús, quién es el que le está hablando, cómo es Él, no miente, lo que dice es verdad, su palabra es vida. Entonces él tiene una revelación de Dios. Entonces él lo ve de otra manera como aquel que no tiene revelación. Si ustedes ven al profeta, a Eliseo con su siervo, ¿no? Si no me equivoco, Eliseo, ¿no? Donde estaba Eliseo, la tienda de Eliseo, donde estaba él, estaba rodeado de enemigos, ¿no? Y su siervo Eliseo se comenzó a desesperar, el siervo, ¿no? Dice, Señor, le dice a Eliseo, ¿no? Nos van a atacar, nos van a hacer papilla, ¿no? Son un montón, mira lo que pasa. Y Eliseo estaba tranquilo. No te preocupes, le decía. Pero Señor, ¿qué hacemos? Y Eliseo le pide al Padre, Señor, abre sus ojos para que vea, revélale. Y de pronto dice que los ojos del siervo se abrieron y vio carros de fuego alrededor y ejércitos celestiales. Señor, son mayor, ellos son mayor que todos. Y eso necesitamos, que Dios abra nuestros ojos y que veamos lo que Él habla con revelación. La revelación es lo que marca nuestra vida. Por eso Pablo dice, pidan, Señor, yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación para que comprendan, para que vean. Y tenemos que tener eso, ¿no? Entonces, un hermano vive diferente a otro por la revelación que él tuvo. Revelación es sinónimo de correr la cortinita, ¿no? Hay algo, acá hay una cortina mía, no miro qué hay afuera. ¿Ves qué está pasando afuera? No sabes cómo está afuera, no es como... Entonces, abres la cortina y se descubrió. Ya sé lo que hay. ¿No es cierto? Revelación es eso, es correr y quitar el velo. Esa es la revelación que Pablo está hablando en Efesios 1, ¿no? Que los corazones, que los ojos sean iluminados, dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos, dice. Para que sepan lo que tú le has dado, para que sepan lo que es, tienen a Cristo, tienen el Espíritu y qué significa eso y de qué son capaces de hacer con eso, ¿no? Revélale, dice Pablo. Entonces, Dios nos hace, hermanos, nos ha hecho participantes de su gloria. Nosotros tenemos la unción del Santo. Tenemos a Cristo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y la vida que nos dice Cristo que tenemos que vivir, no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas poco sirven. Tenemos que vivir por las fuerzas de Cristo. Tenemos que dejar que Cristo viva en nuestra vida, su vida en nuestra vida. Ser como Jesús, ¿no? Entonces acá Pablo dice, para que entiendan cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. El que cree es porque lo vio, es porque se le reveló. Los que creemos. Y para creer, Dios te tiene que quitar el velo.
Así que tenemos que pedir al Señor: Señor, revélame tu palabra, revélame lo que tú quieres de mí, lo que tú esperas de mí, revélame el propósito tuyo que tienes. Tenemos que pedir revelación, ¿no? Sigo en Efesios, dice: el cual, la fuerza del poder, el cual obró en Cristo cuando resucitó, estoy leyendo Efesios 1:21, cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué tremendo este pasaje, hermanos. Dios planificó para su iglesia gloria. Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el corazón de Jesús nos revela el corazón del Padre, ¿no? Hermanos, nosotros necesitamos tener revelación sobre Jesús en 4 cosas para que podamos vivir una vida victoriosa. Hay 4 cosas que necesitamos tener revelación sobre Jesús. La primera: debemos conocer el corazón de Jesús. Cómo es precioso su corazón. Y esa preciosidad de Cristo, esa grandiosidad de Cristo, se queda demostrada y revelada en la encarnación que Él tuvo. Dado a su encarnación, Él vino, y la palabra en Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice también Filipenses que Él se despojó de sí mismo, humillándose a sí mismo y tomando la forma de siervo, la forma de una criatura. Imagínate, el Dios Todopoderoso tomando la forma de una cosa creada de Él. ¡Qué humillación!, ¿no es cierto? Es como si te dijeran: ¿quieres salvar a las cucarachitas? Entonces conviértete en una cucarachita. ¿Yo, Señor? ¿Yo voy a convertirme? No, ¿cómo voy a convertirme en esa criatura? ¿En eso? Dios no tuvo problemas. Jesús no tuvo problemas. Jesús, para salvarnos, se convirtió, se encarnó en nosotros, en una criatura. Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, de todas las galaxias, se convirtió en una cosa que Él mismo creó. Mira cómo es el amor de Dios. Mira cuánto te ama Dios. Amén. Y Él se convirtió en una criatura obediente, ¿no? Porque se convirtió en un ser humano, se encarnó, se convirtió en una criatura obediente. Y Jesús siempre decía que Él tenía gozo, dice, se alegraba. Él se alegraba en el amor del Padre, se alegraba en hacer la obra del Padre, se alegraba con sus discípulos. Ese Jesús es el mismo que está en nosotros. Y ese Jesús nos ama y está apasionado por ti, hermano y hermana. Ese mismo Jesús. ¿Tú estás apasionado por ese Jesús? ¿Sí? ¿Estás apasionado por ese Cristo que murió por ti? Que no merecía pasar lo que pasó, pero dio su vida por ti y por mí. No mereciendo, siendo enemigos de Dios, pero no le importó. El justo dando su vida por los injustos. Pero ese es el amor de Dios, como dijo Ángel. La segunda cosa en la que tenemos que tener revelación es sobre su amor, el amor de Jesús. Cómo Jesús nos ama a cada uno de forma personal.
¿Necesitamos tener revelación de eso? Sí, ¿o no? No, Jesús lo ama a Ángel, que Ángel ministra, Ángel está adelante, a Daniel que también lo sirven, que se comportan, tienen una vida que va agradando a Dios. A mí, no, me dice, a mí no me ama, ¿no? Mira cómo están las cosas que estoy pasando, las cosas que enfrento. No creo que Jesús me ame tanto. Ese discípulo no tiene revelación de Jesús, del amor de Jesús. Y muchos estamos así. No creemos que Jesús nos ama. No tenemos la certeza y la convicción de que Jesús nos ama. Y es necesario saber, tener revelación que eso es una verdad, que Jesús te ama a ti sobremanera, te ama tanto, murió por ti. Eso es importante, porque si yo tengo revelación de eso, lo que venga, lo que me pase, lo que enfrente, las cosas que tengo que enfrentar, las tribulaciones, no me van a mellar, porque sé que Jesús me ama y no me va a dejar. Si estoy pasando, inclusive es porque me ama, porque sabe que lo que me está pasando y lo que estoy enfrentando me va a hacer maduro, me va a hacer más parecido con Él, va a formar mi carácter, va a quitar el orgullo, me va a hacer más amoroso, me va a llevar a comprender a mis hermanos que pasan también igual o peores pruebas. Pero el que tiene revelación de este amor de Jesús, él está tranquilo. Inclusive puede decir, algo tiene el Señor, a ver qué tiene el Señor para enseñarme hoy, a ver qué me va a formar, porque de esto yo sé que el Señor va a hacer algo bueno para mí y para su gloria. Entonces yo tengo certeza. No soy un bastardo, no soy un recogidito, soy un hijo y soy hermano de Jesús. De que las enfrente, no lo enfrenta el mundo, no lo enfrentan todos. ¿Qué evangelio nos predicaron? ¿El evangelio de las ofertas? ¿Acepta a Jesús y todo se te soluciona? Acepta a Jesús y vas a tener dinero, acepta a Jesús y vas a tener amor, acepta a Jesús y esto, y vas a llegar y vas a hacer el toque y vas a tener mejores casas, vas a tener mejores cosas, vas a llegar, vas a triunfar. ¿Qué evangelio nos predicaron? ¿De qué evangelio somos nosotros? ¿Qué semilla se sembró en nosotros? Pero el que le fue revelado Jesús, sabe que Jesús lo ama. Amén. Hermanos, esto no es que seamos, ¿cómo se llama? Los sentimientos es una cosa, las emociones son una cosa. Nadie te va a decir no debes llorar, nadie te debe decir que no te debe doler. No te dejes llevar por los sentimientos. Los sentimientos fluctúan. A veces yo me sentía así, hoy día estoy desanimado, no tengo ganas de predicar, no tengo ganas de testificar, no tengo ganas ni de ir al culto, no tengo ganas ni de ir con mi coyuntura. Pero esos son sentimientos. ¿Dónde están los sentimientos? En el alma. Y si yo dejo que los sentimientos guíen mi vida, estoy caminando en el alma. Pero el que camina en el Espíritu, ejerce voluntad en Cristo, y yo obedezco a la palabra de Dios. Yo obedezco a la voluntad de Dios, aunque mis sentimientos no reflejen que me gustan o me agradan. Cuidado con los sentimientos. Cuidado con las emociones. Nosotros tenemos un espíritu y nuestro espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. O somos guiados por el alma, o somos guiados por nuestro cuerpo, ahí están los vicios, ¿no? O somos guiados por el espíritu. Entonces, la segunda cosa que tenemos que tener revelación es el amor de Jesús.
¿Cómo nos ama Jesús? Su amor no solamente es un amor que manifiesta compasión, misericordia, es un amor mucho más grande. ¿Sabe cómo Dios llama a su iglesia? ¿Sabes cómo lo llama en la palabra a su iglesia? Lo llama de niña de sus ojos. Así te llama. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres lo más preciado para Dios. Quítate las mentiras de Satanás, que te dice que no te ama, que no se interesa por ti, que sus ojos no miran lo que tú enfrentas, que no miran lo que tú pasas. Eso es una mentira que Satanás intenta poner en nuestra mente. Y si esa mentira está así, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué estar con mis hermanos? ¿Para qué me voy a discipular? Jesús no me ama, ¿no? Pero tengo que tener revelación. Jesús me ama, hermano. Me ama. La tercera cosa en la que tenemos que tener revelación es sobre la dimensión, sobre el alcance de ese amor tan grande que tiene Jesús. Porque dice que Él nos unió a Él, ¿no? Nos dio su gloria, nos dio su poder. Porque leímos en Efesios que la iglesia, ¿no?, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia. A la iglesia le ha dado, es su novia, la ama, le ha dado todo el novio, todo lo que es del novio se lo ha dado. Además nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. El alcance, todo lo que es de Cristo es nuestro. De ahí que no lo creamos y de ahí que no lo usemos es otra cosa. Ya dijimos, el que tiene una herencia, pero no la reclama, no la usa, es como si no la tuviera. Entonces, Pablo por eso oraba en Efesios 1:18, diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan bien cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Vamos a abrir Hechos 4:33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Vamos a ver la primera iglesia. ¿Qué les parece? Y no se los dio a ellos, se los ha dado a todos nosotros, ¿no? ¿Qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre algunos. ¿Qué? ¿Dice todos? Sobre todos ellos. Y todos, es todos. No es que a alguno le faltó. Sobre todos, dice, abundante gracia era. Hermanos, ¿qué más falta? Si yo sé que Jesús es tan precioso, que me ama de una manera incomprensible y que Él está dentro de mí por el Espíritu Santo, y además Jesús está dentro de mí por el Espíritu Santo, pero también está el Padre dentro de mí. Y encima nosotros estamos en Él, en Cristo. Estamos también en el Padre y el Padre está en nosotros. Tenemos todo de Cristo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos puede faltar? Podremos decir, Señor, se te olvidó algo que hagas. Todo está consumado, todo ya está hecho, ya se dio todo lo que era necesario. No nos falta nada, hermanos, no nos falta nada. Vamos a ver que no nos falta nada, pero yo tengo que hacer algo. Eso lo vamos a leer al final.
Entonces, ¿qué más nos falta para vivir una vida de victoria en Dios o con Dios? Hemos dicho 3 cosas en las cuales debemos tener revelación. Pero miren, podemos tener revelación de estas 3 cosas en nuestro corazón. Pero aún teniendo revelación de estas 3 cosas, si faltara que vamos a decir, este último punto, no vamos a tener una vida de victoria. Hemos leído en Hechos 4:33 que, voy a repetirlo, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Y quiero meditar en esta expresión, abundante gracia. Porque la palabra dice que todos tenían abundante gracia. Hermanos, esta iglesia conocía a Jesús, tenía revelación de Jesús, estaban unidos a Jesús y ellos estaban llenos de gracia. Mira lo que estamos hablando. Pero si se habla que ellos tenían abundante gracia, quiere decir que también si hay la gracia puede venir por medidas. Porque está hablando de cantidad, abundante gracia. Pero puede haber poca gracia, puede haber mucha gracia y puede haber abundante gracia. Y acá dice que todos tenían abundante gracia. Hermanos, la gracia es así. La gracia tiene que ser desarrollada en nuestras vidas. La gracia, a veces nosotros, por ejemplo, nos extrañamos cuando hay discípulos que tienen tiempo en la comunidad y realmente vemos que no se desarrollan, que no crecen. ¿No te extraña? Por ejemplo, cuando un joven no quiere estudiar, ¿no? Un jovencito que no quiere dedicarse a los estudios, no quiere estudiar nada en la vida. A nosotros nos extraña, ¿no? Porque todo joven debería desear estudiar, debería dejar prepararse, debería aprender un oficio para poder tener un medio para poder crecer, poder tener medios para trabajar y para poder tener una familia. O por ejemplo, cuando un trabajador, un joven que trabaja o una persona que trabaja y gana muy poco, encima es medio explotado, que no quiere dedicarse a mejorar, no quiere dedicarse a estudiar algo para poder subir el nivel que tiene. Nos extraña, nos quedamos extrañados, como alguien no tiene esos deseos de surgir, no tiene esos deseos de crecer para poder a su familia sostener, para poder él mismo prepararse, si no tiene familia, poder tener una familia. Nos quedamos extrañados. Y Dios también se extraña cuando nosotros no deseamos crecer en la gracia de Dios. Cuando nos contentamos solamente en que somos salvos, y eso es otro tema, en que somos salvos, ¿no? De que ya no peco, que ya no tomo, ¿no? Y entonces hay una meseta donde ya no crezco. ¿Cuál es nuestra meta? Ser como Jesús, hacer discípulos, el propósito eterno de Dios, ¿no? Pero nos conformamos con cierto nivel. Ya no queremos crecer. Ya soy coyuntura, ya estoy viviendo, o ya soy un líder, y ya llegué, ¿no? Y me mantengo ahí. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos, desarrollemos la gracia y seamos y lleguemos a la estatura de Jesús, al carácter de Cristo.
Por eso es importante entender que la gracia puede haber varias medidas. Algunos tienen poca gracia, algunos tienen mediana gracia, pero Dios quiere que seamos llenos de su gracia. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces eso quiere decir que hay una responsabilidad en nosotros, ¿no? Hay una responsabilidad. Mira, cuando la palabra dice, si Dios no edifica la casa, en vano, dice, en vano se esfuerzan los que la edifican, ¿no? Si Dios no cuida la ciudad, en vano, dice, los que vigilan, pasan, trasnochan, vigilan. Pero si te das cuenta, Dios te está diciendo ahí, no te está diciendo solamente de que despreocúpate y preocúpate que estés con Dios y que Dios haga las cosas. Dios no te está diciendo eso solamente. ¿De qué serviría si Dios guarda la ciudad, pero yo no hago nada? ¿De qué serviría que Dios dice que si Dios no edifica, pero yo no edifico? O sea, ahí estás diciendo de que yo tengo que hacer algo, que hay algo que es mi responsabilidad. Pero dice, lo que dice el versículo, es que está bien, haciendo tu responsabilidad, no te confíes en que tu responsabilidad es la que va a hacer las cosas, sino que Dios va a cooperar. Dios va a estar contigo, pero hay algo que tú tienes que hacer. Entonces, Dios quiere que seamos de abundante gracia, pero hay una responsabilidad que yo tengo que hacer, que tengo que desarrollar y llevar a cabo. Si no, no voy a ser de abundante gracia, no voy a tener abundante gracia. Él quiere darnos plenitud, Él quiere darnos una prosperidad espiritual. Vamos a Juan 7:37. Juan capítulo 7, versículo 37. Estas son palabras tremendas lo que habla Jesús. Dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Te das cuenta que acá también está la palabra abundancia? Hay algo que expresa abundancia acá. ¿Qué son? Ríos de agua viva. Eso habla de abundante agua, ¿no es cierto? No está hablando de un riachuelo, no está hablando de una cosita así, está hablando de abundancia. Ríos de agua viva, dice. Ahora, Jesús comienza esta palabra diciendo, quien tenga sed, venga a mí y beba. ¿Es complicado? Mira lo que dice Jesús. ¿Qué complicado hay en, si tienes sed, te acerques y bebas? Es la cosa más simple, ¿no? Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermanos, yo no tengo que ir al cielo para traer a Jesús. Yo no tengo que ir a algún lado para tener Jesús. Jesús ya está en mí. Esa fuente de agua viva está en mí. Quien creyere en mí, dice también el Señor, quien cree en mí y beber
quiere decir que hay disposición, que hay una fuente, que yo me tengo que acercar, que yo tengo que ir solamente. Y como quien tengo sed, abro el caño, ¿no? Como estábamos en el colegio, ¿no? Apretaba, tenía sed y uno iba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero tiene que estar abierto el caño para beber. Si está cerrado, no puedo beber nada. Dios ha hecho las cosas tan sencillas. Jesús ya se encarnó, Jesús sufrió, Jesús discipuló, Jesús obedeció, Jesús fue injusticiado o ajusticiado, Jesús murió, descendió al Hades, subió al cielo, resucitó, subió a los cielos. Jesús ya había hecho todo lo difícil que tenía que hacer y dejó la parte más fácil para el hombre. Y uno dice, ¿y nosotros entonces qué tenemos que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, te dice, ven y bebe. Entonces sí, ¿no? Ven y bebe, ya no hagas nada más porque ya lo hice todo. Tú solamente ven y bebe. Y cuando bebas de mí, como le dice a la samaritana, ahora la fuente vas a ser tú. ¡Qué tremendo! Primero tengo sed, me acerco a Jesús, bebo, y ahora que Él sacia mi sed, y obviamente temporalmente, ¿no? Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu continuamente, ¿no? Ahora yo me vuelvo también una fuente, de las cuales todos los que estén alrededor mío, los que están en mi casa, los que están en todo lugar, también van a beber, porque ahora yo tengo la fuente. Ahora viene una pregunta. ¿Quieres ser tú una fuente? ¿Queremos ser una fuente? ¿O queremos ser alguien que siempre está necesitando de agua? Siempre, y siempre nos contentamos con una copita de agua, un vasito de agua. Es muy diferente, ¿no? Hacer una fuente a que siempre estés buscando un vasito de agua para saciar tu sed. Jesús dice que nosotros, es una promesa, dice que cuando bebemos de Él, nosotros va a haber una fuente de ríos de agua vida, va a brotar, dice, para la eternidad, va a saltar, dice, va a ser así como una catarata que va a salir en nosotros, y Él lo promete. Entonces, hermanos, esa gracia en abundancia que los hermanos de la iglesia primitiva tenían, eran esos ríos de agua viva, y que tenía que fluir de nuestro interior para que nosotros seamos esa fuente para todos los que están a nuestro alrededor. Y eso no es otra cosa que vivir en el Espíritu, es la vida del Espíritu. Ser fuente significa estar lleno del Espíritu y vivir en el Espíritu. Entonces, el cuarto punto del cual tengo que tener revelación es de la vida del Espíritu. Y este es el punto que vamos en estos minutos a hablar, de cómo tener esa vida en el Espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, que su vida en nosotros va a ser vivida por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que comunica la vida de Dios, la vida de Cristo. Es por el Espíritu Santo que se nos es comunicada esa vida. Algunos, a veces uno pregunta, pero tú eres nueva criatura, tú ya tienes todo lo que es de Jesús, tú ya tienes nueva vida, ¿no?
Y a veces, obviamente, como no hay revelación, pero dice, yo creo que soy una nueva criatura, yo creo que Jesús murió por mí y que me resucitó juntamente con Él y que ahora me ha dado una nueva vida, pero yo veo que eso no funciona conmigo. Veo que sigo en los mismos problemas, veo que sigo enfrentando las mismas cosas, sí, veo que todas las cosas no mejoran, sigo estando así, ¿no? Por eso hablamos de revelación. Y uno puede hablar, pero hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 6 que ya el viejo hombre ya fue crucificado, ya no vive más el viejo hombre, ahora vive Cristo en ti, el nuevo hombre. Y el hermano lo puede entender con la conciencia, con la mente. Sí, yo creo, dice, yo creo eso. Pero no veo que funcione en mí, algo pasa, no funciona. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no fluye la vida de Cristo? ¿Por qué mi carácter no está cambiando? ¿Por qué no estoy yo ahora viviendo, a pesar de los problemas, una vida en victoria en Cristo Jesús? Y es porque, hermanos, es por esto. Porque no tengo y no me lleno del Espíritu. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿No? ¿Así dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y dónde están esas bendiciones? La palabra lo dice. En lugares celestiales. Están los lugares celestiales, ¿no? ¿Es allí donde están las bendiciones? Si yo tengo a Cristo, tengo todas las bendiciones de Cristo. ¿No es cierto? Si Cristo está en mí, ¿dónde están sus bendiciones? En mí. También están allá. No se olviden que yo tengo el Espíritu. Y con el Espíritu estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero yo estoy acá. ¿Se dan cuenta? Pero es que el Espíritu no se amarra a nada material. Cuando dice adoradores en espíritu y en verdad, está hablando que el Espíritu no se amarra a un local, no se amarra a un lugar. El Espíritu no tiene limitación. O sea, yo estoy acá y mi espíritu puede estar con Cristo allá. Porque mi espíritu no tiene limitación de tiempo y no tiene limitación de espacio. ¿Me dejo entender? Mi cuerpo está acá, pero mi espíritu está con Jesús. Ahora, no tengo acá una lámpara, pero quiero hacer una demostración. ¿Me ayudan con la imaginación que ustedes tienen? Imagínense que yo compro una lámpara, esa ¿cómo se llama? De mesa, ¿no? La que está en el tocador, ¿no? En los veladores. Yo compro una lámpara bonita, la lámpara, ¿no? La compro y una lámpara muy bonita, la lámpara, y es de buena marca, y sobre todo está bien, es nuevecita, tiene garantía todo, ¿no? Yo traigo la lámpara y imagínense que la lámpara tiene vida, ¿ya? Entonces la lámpara la pongo acá y yo le digo a la lámpara, lámpara, enciéndete. Y la lámpara, ¿qué pasa? No me puedo encender, dice. Algo pasa en mí, debo estar malograda, algo falla. Lámpara, enciéndete. Y la lámpara, si tiene vida, viene y me dice, sabes, Omar, algo pasa en mí. Necesito que ores por mí, necesito que me impongas manos, necesito de repente que me des una palabra, porque yo no puedo encenderme, no puedo brillar, algo me está pasando. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasa? Y veo, y lo que descubro es que está desenchufada. Entonces la enchufo, y toda la energía, y comienza a brillar. No estaba mal la lámpara. La lámpara era nueva. Era una nueva criatura. Cristo había muerto por él.
la lámpara era buena. No tenía nada, no le faltaba nada. Lo que le faltaba era energía. Conexión con la fuente de energía. Y es lo que pasa con nosotros. Porque si nosotros no estamos conectados a Dios, si no estamos conectados con Cristo, si no estamos ligados con Cristo, nosotros nos guiamos. Y mucha gente piensa que viene el culto el domingo, va a una reunión chiquita, otro día, y es suficiente. Pero yo te quiero decir algo, hermanos. Te voy a dar dos noticias, una mala y una buena. Pero primero te voy a dar otro ejemplo. Yo construí una pequeña cisternita. ¿Conocen la cisterna, no? Eso donde se llena agua, ¿no? La cisterna, chiquitita. Entonces, ¿qué pasó? La cisterna tenía un huequito, una cangrejera. No se había llenado bien el concreto. Tenía una salida. Pero la salida era de 2 pulgadas. Pero se llenaba con algo de 4 pulgadas. Entonces, ¿qué pasaba? Se vaciaba por el de 2 pulgadas, pero se llenaba con el de 4 pulgadas. Pero se iba a quedar vacío alguna vez esa cisterna. ¿Por qué no? Había más capacidad y claro. Entonces el agua fluía así. El agua venía, entraba y fluía. Hermanos, la mala noticia es que nosotros tenemos una rajadura en nuestro interior. Te llenas hoy día, te vas a llenar. Pero algunos en la noche discuten con su esposa, pelean con su esposo. Con muchas personas, ¿no? Por los hijos, por dinero, o cualquier cosa, pueden pelear. Algunos mañana, algunos pasado. Pero la llenura que te llenaste hoy no te alcanza para vivir a veces en la semana. Y yo te doy, la mala noticia es que tenemos una grieta por donde se va la gracia de Dios, donde se va la llenura del Espíritu. Pero te tengo una buena noticia. Que Jesús ha provisto una tubería de 8, 10, 12 pulgadas. Para que si te vacías, te sigas llenando, te sigas llenando. Pero acá viene tu responsabilidad. Porque si tú no abres la válvula, te quedas vacío y no te vuelves a llenar. Estoy vacío del Espíritu. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De llenarme continuamente del Espíritu, para andar en el Espíritu, para vivir la vida de Cristo. ¿Se entiende este ejemplo? Y no vivimos la vida de Jesús y tenemos problemas porque estamos vacíos de la llenura del Espíritu. Y acá viene la pregunta, hermano, ¿y cómo me lleno del Espíritu? ¿No? Porque la pregunta, siempre la pregunta que siempre, pero hermano, ¿cómo me lleno? Usted me dice que tengo que pero ¿cómo me lleno del Espíritu? Bueno, vamos a contestar. Como ustedes saben, nosotros tenemos, la lámpara tenía un cable que lo unía, ¿no? A la fuente que toma corriente, ¿no? Entonces, tenemos que estar conectados con Dios por medio del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos para poder vivir, andar en el Espíritu. Pablo dice, si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Porque era lógico que si uno está lleno en el Espíritu, no le queda otra que andar en el Espíritu. Acuérdense lo que hace varios meses compartimos. Para vivir en la carne, solo falta una cosa.
dejar de andar en el Espíritu. ¿No es cierto? Dejas de andar en el Espíritu, viene el viejo Omar, el renegón, el que patea las puertas, el que grita a su esposa, el que grita a su hijo, ¿no? El viejo Omar, ¿no? Porque esas cosas van a regresar. El mal carácter, el impaciente, ¿no? Viene todas esas cosas. Basta de dejar andar en el Espíritu para comenzar a andar nuevamente en la carne. Ahora, para estar lleno del Espíritu y para que no sea poquito del Espíritu, sino que fluya y sea ríos de agua viva, tengo que beber de Cristo. Tengo que beber de Dios. ¿Y cómo hago para llenarme del Espíritu? ¿Cómo hago para... ¿De dónde bebo de Dios? Hay una sola manera. Vamos a Efesios 5:15. Ahora vamos a ver qué nos dice Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Viendo la Champions, viendo el especial del humor, o JB, ¿no? Ahora dicen JB, ¿no? JB, viendo Canal 6, viendo las cumbias, viendo streaming, viendo TikTok, o las novelas turcas, que bien saben por ahí, ¿no? O las novelas turcas. Acá dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Son los días malos, hermanos? Claro que son malos. Tenemos tantas luchas todos los días. Pero acá dicen aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? Es la pregunta. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué? De espíritu. Y acá viene cómo me lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, acá está lo que nos dice el Señor. La palabra lo dice. Yo hoy en día busco himnos, ¿no? Porque no tengo nada con las canciones un poco comerciales, ¿no? Porque se ha vuelto un poco comercial, gospel, ¿no? Canciones, pero los himnos, todos los himnos están en base a la palabra de Dios. Y hermanos, cuando yo te hablo, porque antes yo me ponía, a veces estoy trabajando y me llamaba a ver las noticias, porque uno entra, he tenido que desactivar varias cosas en mi computadora porque entraba para ver noticias, salía la última noticia, entonces yo entraba, ¿no? Y veía asesinatos, y veía cosas, y todo eso se iba llenando, pero decidí, porque leí esto, ¿no? Fui meditando y dije, voy a comenzar a escuchar himnos, porque yo me acuerdo que Víctor y un hermano de Brasil, Eliseo Moreira, toca himnos, habla himnos, canta himnos, y comencé a cantar himnos antiguos, ¿no? Que Juan Grande es Él, ¿no? Filipenses 4:13, todos esos himnos.
hermanos, es como si yo me comenzaba a llenar. Mi ánimo cambió. Mi fe se incrementó. En mi boca comenzó, se me pegó el himno y comencé, iba con Mirta acompañándole y comenzaba, estábamos caminando en la calle cantando el himno. Hermanos, funciona, porque es verdad de Dios. Antes, ¿qué hacíamos? Cantábamos de repente por ahí, mi bebito fiu fiu. Porque así cuando están de moda, uno canta, ¿no? Se pega. Estás en el bus, estás en el micro, y de tanto exponerte a la canción, un día sin creer, se sale la voz y tarareas. O cuando vemos violencia, o los jóvenes, espero que no, PlayStation, ¿no? Jugar juegos de y salen a la calle y quieren también al papá, al hijo, a todos quieren ¿De qué nos estamos llenando, hermanos? ¿Cuántos versículos conoces? ¿Cuántos versículos puedes recitar? ¿De qué nos estamos llenando? Por eso no vivimos en victoria. Porque no estamos llenos del Espíritu. Porque la vida de Cristo no se puede manifestar en nuestra vida. Porque tiene que el Espíritu traer las verdades de Cristo, hacerme recordar y yo entonces creer y yo proclamar, y entonces estoy en otro nivel. Porque para andar en el Espíritu tengo que estar lleno de su Espíritu. Aprovechando bien el tiempo, hermanos. El insensato no aprovecha el tiempo bien, mas el prudente aprovecha bien el tiempo. ¿Cómo redimimos el tiempo? Llenándonos de su Espíritu. ¿Cómo somos sabios? Llenándonos de su Espíritu. ¿Cómo es que no vamos a ser insensatos? Llenándonos de su Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos? Efesios 5:19, que no se te olvide. Ay, hermanos queridos, tenemos nosotros no de vivir con el conchito del Espíritu, sino con la abundancia del Espíritu. ¿Amén? Entonces, todas estas cosas son para llenarse de Cristo. ¿Cómo más nos llenamos de Cristo? ¿Cómo más nos llenamos del Espíritu? Cuando estás con tu hermano, cuando estás con tu coyuntura, cuando te reúnes con tus hermanos. Veíamos el día miércoles un discipulado donde hay, ¿cómo estás? Qué bien, ¿cómo te va? Hoy, ¿te acuerdas de esto? O de repente hasta hablas de cómo está el gobierno, comienzas a hablar y hasta das consejos de tu experiencia. Pero ¿cuánto de palabra de Dios damos? Porque la palabra de Dios es la que transforma. No transforma mi opinión, no transforma lo que yo me parece, transforma la palabra de Dios. Y eso es lo que enseñamos el día miércoles, ¿no es así, Vero? Así es. Enseñamos que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16, vamos a leerlo. Qué pena que te hayas perdido lo del miércoles. De verdad. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Enseñar y exhortar unos a otros. O sea, cuando yo me reúno con alguien, si estoy vacío de la palabra, no le puedo enseñar, no le puedo exhortar, no le puedo transmitir fe, no lo puedo animar,
Porque no me animo, sí, vas a estar mejor. No, tengo que animar con la palabra de Dios. Y para eso tiene que estar morando en abundancia de Dios. Y somos administradores, somos dispenseros de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hace un almacenero? ¿Qué hace un dispensero? Un almacenero y un dispensero vienen a pedirle recursos que necesitan y uno saca. Y cuando uno está con un discípulo, uno lo ve, este está muy flaquito, este necesita hierro, voy a sacar hierro. Este necesita vitamina B, voy a sacar vitamina B. Este necesita calcio, necesita calcio. Esas vitaminas, esos calcios, esas cosas son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios que necesito. Tengo un problema. La palabra de Dios dice esto, hermano. Créelo. Dios va a hacer esto porque lo dice en su palabra. Y hermano, si Dios dijo eso, yo le creo. Me levantó, voy a caminar ahora sí, me llené de Dios, me llené del Espíritu. Entonces del Espíritu nos llenamos cuando nos juntamos, 1, 2 o 3, y comenzamos a la palabra de Dios comienza a fluir. Obviamente también hay una conversación, pero ¿qué pasa? Yo comentamos ese día, ¿no? Yo puedo tener una buena relación con alguien, con un discípulo, por afinidad, puedo tener. Y converso y me junto y busco con quién juntarme y estoy ahí con él, sí. Pero hermano, si no hay palabra de Dios, esa relación es una relación igual que en el mundo. En el mundo hay buenos amigos, pasan buenos momentos, hay frecuencia de relación, pero no hay palabra. Entonces, si yo me reúno con un discípulo o me reúno con un hermano, pero mi conversación, mi 100% de conversación, hay 5 de palabra, hermanos, la relación es importante, pero es importante para el vehículo, para el medio, para transmitir la palabra de Dios. Para eso es el relacionamiento, no para ser buenos amigos. De hecho, eso va a ir fluyendo, pero es para transmitir la vida de Cristo por medio de su palabra a mi hermano. Y así también mi hermano se llena del Espíritu y él me llena del Espíritu cuando escucho palabra. ¿Amén? ¿Eso se entiende? Bueno, vimos eso y otras cosas más que le pueden preguntarle a Vero, le pueden preguntar a Daniel, lo que se vio ese día. Ya para concluir, vamos concluyendo, hermanos. Es un poquito, quería otras cositas, pero creo que lo más importante ya lo hemos visto. Hermanos, ¿cómo está tu lámpara? ¿Está encendida? ¿Está apagada? ¿Se está apagando? ¿Cómo está tu lámpara? No me contestes, es una pregunta para que cada uno se conteste. ¿Cómo está? ¿O cuándo fue la última vez que la viste encendida de tu lámpara? Porque de funcionar, funciona, hermano. Solamente que falta que la conectes a la energía. Entonces, esta mañana tenemos que irnos con 2 cosas. Tenemos que saber que dentro de mí tengo una fisura, una grieta, por donde se va la vida de Cristo. Pero también tengo que saber, y esto es porque sepas para lo otro, que tienes también un surtidor, tienes un caño, un grifo que te puede llenar abundantemente de la vida de Jesús y del Espíritu. Estas 2 cosas tienes que tener claro, porque esas cosas nos hacen a nosotros responsables. Dios lo ha hecho todo, pero nos hace responsables. Así que quiero que sepas eso, de que tenemos eso. Tu lámpara es buena, porque Dios lo hizo así, pero tenemos que conectarnos al Espíritu, a Dios, a la vida de Dios. Si hacemos eso, se cumplirá la Escritura. Ríos de agua viva fluirán de dentro de nosotros. Amén.
Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos llene esta mañana. Algo adicional es que si yo no estoy en la luz, no me puedo llenar del Espíritu. Si yo no estoy andando, o sea, una cosa es el discípulo, como dijimos, que no está teniendo esta relación, pero si estamos andando en pecado, lo tengo que confesar, tengo que arrepentirme y tengo que conectarme de nuevamente a la luz, a la relación con Dios, a leer su palabra, ¿no? Así que vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, pongamos todo nuestro corazón en la oración y le pedimos al Señor esta mañana, primero agradeciéndole por su paciencia con nosotros, diciendo que Jesús es nuestro gran tesoro, es nuestro precioso Señor, es nuestro amor, es nuestro valor supremo, pidiéndole a Dios su Espíritu, la llenura de su Espíritu, reconociendo al Señor que necesitamos más y más de Él esta mañana, que nos ayude, que nos enseñe a andar en Él y llenarnos del Espíritu, que esta palabra sea revelada y que de nosotros fluya todo el tiempo ríos de agua viva. Yo te pido, Padre Santo, que Señor, al que pide tú le das, dice tu palabra, y no demoras nada porque tú lo has prometido, Señor. Ha sido promesa tuya, al que pide se le dará. Y nosotros no estamos pidiendo para nuestras cosas, estamos pidiendo lo que tú has prometido. Y en este momento, Señor, llena con tu Espíritu a través de la palabra, que venga una acción soberana y poderosa tuya, Señor, sobre nuestras vidas. Necesitamos estar llenos, no solamente para estar en el culto, sino para vivir tu vida en todo lugar, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con nuestros parientes. Necesitamos llenos, Señor. Quiero beber. Tú dices, venga a mí, beba. Quiero beber, Señor, beber de tu Espíritu. Quiero llenarme, Señor, y no solamente hoy, sino estar lleno todo momento, Padre. Te necesitamos, Señor. Gracias, Jesús, porque hiciste posible todas las cosas, todo lo que necesitamos, Señor. Yo te pido, igual que Pablo, revelación, un espíritu de sabiduría y revelación, que andemos como prudentes, no como sabios y ya no como necios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, hermano, ahí, Señor, ve tu corazón, pídele que te llene, Señor, te llene, que te haga recordar todas las cosas. Dile que quieres hacer su voluntad. Dile que estás dispuesto a hacer todo lo que Él diga. Dile que estás dispuesto, hermano, hermana. Reconoce cómo te ha ido, cómo has estado andando, si prudentemente o neciamente. Reconoces ante el Señor. El Señor dice que espera que nosotros reconozcamos, que nos arrepintamos para Él comenzar a operar y a restaurar, a reconciliar. Señor, gracias. Gracias esta mañana, Señor. Que los días venideros, Señor, sean llenos de tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia en Pamplona. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor. Amén.